lamentablemente no pudimos hacerlo. Ernesto Bazán, gracias por estar con nosotros, un hombre que ha estado también aportando. Aquí me dice alguien, si suben el ITBMS, algunos comerciantes se quedan con eso. Sí, es lo normal que pasa aquí en nuestro país, el juega vivo, porque no hay un mecanismo real para cobrar los impuestos. Hay una evasión gigantesca en este país. Don Ernesto, bienvenido. Eh, ¿Cómo evalúa usted el escenario en Buenos este momento? días, Álvaro. Buenos días. Bueno, Buenos días. Han eh, eh, pasado, ¿qué? Un mes desde que se presentó el 6 de noviembre precisamente este documento a la Asamblea. ¿Han variado las cosas en algo o seguimos en sí. lo mismo? Bueno, primero voy a comentar sobre lo que estaba conversando un oyente antes de mi ingreso a la señal. Y es que el ITBMS debería ser lo último que debería subir. Y se lo puedo sustentar. Pero primero vamos a hacer un poco de análisis y un poco de docencia, porque yo veo mucha confusión y mucho desenfoque en lo que realmente debería ser nuestra principal atención. Entonces, aquí hay muchos problemas. La Caja de Seguro Social no solamente son las pensiones, también es los servicios de salud. Pero vamos a hablar de pensiones. Mi especialidad es la parte económica y financiera, así que me voy a enfocar en las pensiones. Hay muchísimos problemas, pero de todos esos problemas hay dos problemas grandes, grandes. El primer problema es que ya se acabó el dinero para pagar las pensiones a los jubilados de lo que se llama el sistema de beneficio definido. Ya se acabó, no hay dinero. Entonces tenemos que pagar una cuenta y no tenemos fondos. Ese es un primer problema y además es el más grande y además es urgente. En dinero de hoy, o sea, de todo lo que hay que pagar en el futuro, en dinero de hoy, más o menos es 81.000 millones de dólares, ¿no? Lo voy a repetir, 81.000 millones de dólares. O sea, Imagínense. eso es lo que el país, porque finalmente es el Estado el responsable de pagar las pensiones, eso es lo que el país le debe a los jubilados actuales y a los jubilados futuros, después de haber cobrado todas las cuotas. O sea, esa es la deuda neta, ¿no? Entonces es un dineral. Entonces, cualquier solución que no contemple obtención de dinero fresco, de nuevos fondos, no va a resolver el problema. Y esa es una verdad incómoda, pero hay que decirla. Tenemos que pagar una gran deuda, el problema es que no tenemos dinero y la solución es encontrar los fondos. Ahora bien, lo ideal es encontrar una solución que sea lo menos dolorosa posible para la sociedad. Usted Lo lo acaba menos de decir, ¿ah? dolorosa. Lo menos dolorosa, lo que indica que Va a haber va a dolor, haber dolor. Exactamente. definitivamente. No, digamos, negar, o sea, o pretender que esta sea una solución sin dolor para la sociedad es simplemente negar la realidad. Y yo creo que tanto los comunicadores como ustedes y los analistas, dentro de los cuales yo estoy en el grupo, creo que tenemos la gran responsabilidad de decirle la verdad a la sociedad. Y la verdad es que no tenemos dinero para pagar y tenemos que obtener nuevos fondos. De lo contrario, si tomamos deuda para pagar una nueva, digamos, si tomamos una nueva deuda para pagar la deuda, lo único que vamos a hacer es patear el problema y aumentar los intereses. Y eso va a ser peor. Entonces, el segundo problema que tenemos es el problema de las pensiones bajas. Pero ahí nos vamos al otro grupo, que es el grupo del beneficio, perdón, del sistema mixto, ¿no? Entonces, en el subsistema mixto, las pensiones, si la gente se jubila hoy o con la misma proyección de pensiones, van a jubilarse con montos muy bajitos, porque ese sistema, desde que nació con una deficiencia, y es que las personas aportan por sus primeros 500 a un bloque solidario, ¿no? Mal llamado solidario, pero realmente es un componente de beneficio definido y por lo tanto la diferencia va a su cuenta individual, pero su cuenta individual resulta muy baja para personas que ganan menos de $750, ¿no? Entonces, don Álvaro, el 50% del país
el 50% de los trabajadores gana menos de $750 y el 75% de los trabajadores gana menos de $1.000. Entonces, ¿qué pasa? Como ese sistema obliga a que por los primeros 500 se aporte a otro componente, ¿no? Digamos que se termine subsidiando, los que ganan 600, por ejemplo, por sus primeros 500 subsidian a otro grupo y a su cuenta individual solamente quedan 100. Entonces, cuando nosotros llevamos todo eso al futuro y le proyectamos la pensión a esas personas que los primeros 500 no han estado entrando, o los aportes por los primeros 500 no han estado entrando a su cuenta individual, entonces resultan pensiones sumamente bajas que podrían estar entre 10 y 20% del último salario. 10 y 20%. Entonces, pero es un problema que no lo tenemos mañana, es un problema que lo vamos a tener, digamos, dentro de 5, 10, 20, 30 años, ¿no? Porque recordemos que todavía no hay jubilados en el subsistema mixto. Entonces tenemos dos grandes problemas. Ahora, pero además tenemos una gran dificultad, que somos un país deficitario. Entonces, cuando usted escucha las diferentes versiones que hay de los, digamos, de los sindicatos, de los partidos políticos, de todos los que, digamos, tienen algún tipo de liderazgo en este debate, lo que dicen es, el Estado tiene que poner. Pero nuevamente, nos topamos con la realidad. La realidad, bueno, el Estado somos todos, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado no tiene para aportar. El Estado es deficitario, ¿no? Las finanzas del Estado son las finanzas públicas. Y a septiembre estamos con un déficit solamente de los 9 primeros meses de $6.200 millones. Escúchalo bien, 6.200 millones solo por los 9 primeros meses. Y tenemos 15 años de déficit. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien dice, bueno, que el Estado ponga, y si el Estado dice, está bien, yo voy a poner, ¿de dónde van a salir esos fondos de deuda? Entonces, si antes nos quejábamos de que se pagaba salarios con deuda, ahora nos vamos a quejar que además se paga pensiones con deuda. Y eso es absolutamente irresponsable. Entonces, mientras el país esté en déficit fiscal y no revierta ese déficit fiscal, y el Estado se comprometa a aportar a las pensiones, se va a terminar pagando las pensiones con deuda. ¿Resuelve el problema? No resuelve el problema. Al contrario, eso, lo agrava. En buen panameño, don Ernesto, es simple y sencillamente como aquel hogar donde el ingreso familiar es de $1.000, pero nos estamos gastando mensualmente $1.300 o $1.500 al mes. Así mismo es. Y a las finales quedamos esos 300 o esos 500 adicionales, ¿de dónde salen? De la tarjeta Visa. Así es, exactamente. Visa y o va a llegar el momento, o Mastercard, y va a llegar el momento en que eso revienta y te van a decir, venga acá, porque su tarjeta ya no aguanta más. Así es. ¿Y qué vas a hacer? En ese momento se llega a un incumplimiento de pago. O sea, esa persona no va a poder pagar al banco o no va a poder pagar su hipoteca, le van a quitar el carro, le van a quitar la casa, los hijos ya no va a poder seguir estudiando en el colegio privado. O sea, en ese momento llega una crisis, ¿no? Entonces, eso nos lleva, don Álvaro, a que, digamos, dejemos de pedirle al Estado que él ponga los fondos, porque primero que nada no tiene. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Esta propuesta te dice, bueno, el Estado va a poner, pero cuando tú analizas de dónde va a poner, primero te dice 300, va a poner 1.200, 300 de aportes del canal. Esos aportes del canal, eso debería ir al fondo de ahorro. Entonces, al quitarle los fondos o quitarle el aporte a los fondos de ahorro, lo que termina pasando es que la deuda se eleva, porque el fondo de ahorro sirve como, digamos, un colchón, un elemento que resta a la deuda, ¿no? Entonces, para calcular la deuda neta, es la deuda total menos el fondo de ahorro. Entonces, si no le aportas al fondo de ahorro, terminas aumentando la deuda. Y la otra fuente nos dice, bueno, vamos a reducir la evasión fiscal por 900 millones. Reducir la evasión fiscal no es algo sencillo. Para que usted tenga una idea, en una moratoria, ahora estamos en moratoria justamente, se van a poder recordar en esta moratoria
por deuda ya declarada, por deuda ya conocida y, digamos, deuda voluntariamente declarada, como unos 300, pero de toda la vida, de todos los años anteriores, ¿no? Entonces, imagínense 900 por año, cuando entre el ITBMS no llega a 2.000, entre todo el ITBMS, entre todo el impuesto sobre la renta no llega a 2.000 por año. O sea, recaudar 900, o sea, eso es extremadamente ambicioso e improbable, desafortunadamente improbable. Entonces, un modelo no se puede sostener en escenarios hipotéticos que sean improbables, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no se logre reducir la evasión en 900, ¿qué va a pasar? Se va a tomar deuda. Ya sabemos la historia. Cuando le hace falta al Estado, ¿qué pasa? Se toma deuda. Entonces, tenemos que encontrar otro tipo de fuentes para que puedan reemplazar y que además, como le decía al inicio de la conversación, sea lo menos dolorosa posible para los panameños. Entonces, para encontrar esas fuentes, de aquí nos vamos ya al análisis de las soluciones. Hay dos tipos de medidas. La primera medida se llaman medidas paramétricas, ¿no? Las medidas paramétricas, que son subir la edad de jubilación, aumentar los aportes que da, digamos, tanto el empleado como el empleador, esas son medidas paramétricas, ¿no? Y aumentar el número de cuotas mínimos para la jubilación. Esas son medidas paramétricas. Esa es una forma, ¿ok? Pero eso yo lo considero inconveniente, innecesario. ¿Por qué? Y de difícil viabilidad, por una razón muy sencilla. No hay confianza de los panameños en el sistema de pensiones. Entonces el panameño va a sentir una gran rebeldía frente a esa, digamos, eventual decisión de las medidas paramétricas. Recordemos que esto recién está comenzando, ¿no? Entonces, todavía nosotros no vemos grandes protestas ni nada por el estilo. Por ahí algún otro grupo sindical sí está protestando, pero esto está recién comenzando. Ni siquiera ha terminado el primer debate, ni siquiera han terminado las consultas ciudadanas por el interior del país. Entonces, el ciudadano, al haber perdido la confianza en el sistema de pensiones, va a sentir que cualquier cambio en las medidas paramétricas estaría significando que le roben el dinero, ¿no? Porque ese dinero le tiene muy poca fe de que eso va a ir a su pensión, y que él cree que eso en algún momento se va a esfumar, se va a evaporar, como ha venido pasando, y como hoy en día nos dicen en todos los medios, no hay dinero para pagar las pensiones y les vamos a reducir las pensiones. Entonces, las medidas paramétricas hoy en día no es que sean malas, porque no son malas, si es que ayudan a mejorar las pensiones. Las medidas paramétricas no resultan factibles porque no hay confianza. Tal vez hay que recuperar la confianza y más adelante reevaluamos algunas medidas paramétricas. Entonces, nos quedan las medidas no paramétricas, ¿no? Entonces, las medidas no paramétricas, y otra cosa, digamos, este modelo del proyecto 163, además agrava nuestra situación porque nos regresa a un sistema de pensiones que es deficitario, que es el sistema de beneficio definido. Y algo muy importante que decir es que este sistema que propone el proyecto 163 no es un sistema de cuentas individuales, es un sistema de reparto, es un sistema de beneficio definido, como lo que teníamos nosotros antes de la Ley 51 del 2005. Solo que con una fórmula diferente para el cálculo de la pensión, ¿no? En donde no se toman el promedio de los 10 mejores años, no, sino se toman los salarios individuales promediados de toda la, digamos, de toda la aportación. Entonces, pero en esencia es ese modelo, y ese modelo sabemos que es deficitario, por algo estamos en esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque como es deficitario, se nos agotó las reservas y no tenemos cómo pagar. Entonces, ¿eso qué va a significar? Va a significar que esta propuesta a lo que nos va a llevar es a que se tome dinero del subsistema mixto, es decir, se tome dinero de los jóvenes para pagarle a los jubilados actuales, pero en algún momento, probablemente en el 2035 o entre el 2035 y 2040, en ese intervalo aproximadamente, no va a haber dinero para pagarle a nadie, ninguna pensión de ningún tipo. Entonces,
Esto lo único que está haciendo es patear la pelota, resolver el problema del gobierno, porque el gobierno sí resuelve su problema de liquidez, ya que al tomar los fondos, ¿no?, que ahí hay pues más de 6.000 millones de dólares en los fondos del mixto, al tomar esos fondos, resuelve sus problemas de liquidez, pasa sus 5 años con tranquilidad, pero dentro de 15 años viene nuevamente un problema más grave, y yo creo que tenemos que ser responsables para no dejarle a la próxima generación un problema ni siquiera del mismo tamaño que el que nosotros tenemos actualmente. Tenemos que tener la responsabilidad de poder afrontar. Entonces, ¿cuál sería más o menos la solución? Mire, yo creo que hay que dividir a los jubilados en 2 grupos. Esa es mi propuesta, ¿no? Tener los grupos vulnerables, a los cuales hay que asegurarles una pensión mínima, que a mí me sale, porque los números me dan hasta ahí, de 360 balboas. Hasta ahí me dan los números. Y luego, a un segundo grupo, que son los que no son vulnerables, ¿no?, como Álvaro Alvarado, como Ernesto Bazán, que es gente que pues ha tenido oportunidades en la vida y las ha aprovechado y no necesita una ayuda del Estado. Entonces nosotros nos vamos por un sistema de cuentas individuales. En un sistema de cuentas individuales, entonces ahí paramos, cortamos el caño para que el Estado ya no tenga necesidad de aportarnos, porque somos un grupo que no necesita. Entonces, ¿cómo vamos a pagar las pensiones? Para el grupo vulnerable, medidas no paramétricas. No paramétricas quiere decir sacar dinero, pero no del empleado, ni de las contribuciones del empleado, ni del empleador. Entonces, lo que yo he propuesto es una contribución de 1 centavo por cada 10 balboas de una transacción bancaria. ¿Okay? 1 centavo por cada 10 balboas. Ese sistema ya existe, esa contribución ya existe y no ha derrumbado ningún sistema bancario, porque existe en Colombia, que es el 4 por 1000, existe en República Dominicana, existe en Perú, que se llama el ITF, o sea, eso existe, y eso es mentira que eso va a derrumbar un sistema, ¿no? Y esto, por si acaso, no tiene nada que ver con la propuesta de los parlamentarios de RM, que ellos estaban hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, no representa un gran dolor, porque es 1 centavo por cada 10 balboas, o sea, si usted recibe al mes, o si usted tiene que pagar al mes 1000 balboas, lo que va a hacer es que su aportación va a ser 1 balboa al mes. Pero en el agregado sí es bastante dinero. Sí es bastante, entre 400 y 500 millones de dólares anuales. Por lo tanto, eso nos permite pagar una pensión mínima, ¿no? Y la verdad que ahí los que más van a aportar a ese fondo, que es un fideicomiso de contribución solidaria, van a ser los que más tienen, ¿no? Los que más fondos manejan en los bancos, ¿no? Esa es la verdad. Ahora, y luego tenemos las cuentas individuales, que ahí el Estado, pues sí tiene que reconocerles, ¿no?, digamos, a todos los trabajadores, incluyendo los que pasan del sistema de beneficio definido al nuevo sistema único, hay que reconocerles. Y para eso existe el bono de reconocimiento. El bono de reconocimiento es una promesa de pago que se hace efectiva en la cuenta individual en el día de la jubilación, ¿okay?, sin cambiar la edad de jubilación, no es necesario. Entonces, pero la pregunta es, ¿y cómo se va a pagar esos bonos de reconocimiento? ¿De dónde va a sacar el dinero el Estado si el Estado está en déficit? Y seguramente va a estar en déficit. O sea, las proyecciones del MEF es que lo que van a hacer es que van a reducir el déficit fiscal, pero en ningún momento han dicho que van a eliminar el déficit fiscal. O sea, vamos a seguir endeudando. Entonces, ¿de dónde va a sacar el Estado esos fondos? Bueno, hay que crear un fondo de recuperación. Ese fondo de recuperación comienza con ponerle una contribución del 2,5% a las pólizas de seguros. ¿Okay? No es un impuesto, es una contribución, porque no va a la DGI, va a un fondo, a un fideicomiso específico. Entonces, ¿genera dolor? No genera dolor, en mi opinión. No genera ni dolor, ni genera recesión, ni nadie ¿Cuánto se desanima sería? de comprar una póliza de seguros. ¿Cuánto sería, don Hermes? 2,5%. Entonces, por ejemplo, si usted paga $200 por su póliza vehicular, ojo, que es una persona privilegiada que tiene vehículo, entonces paga $200, pasaría a pagar 205, o sea, $5 más por año, ¿no?
Y eso puede ir subiendo hasta llegar a un 5%, que dejaría unos 100 millones de dólares anuales. ¿Okay? Esa sería una primera propuesta. ¿Okay? Esa es una medida no paramétrica, ¿vale? Y nuevamente, no genera mucho dolor, nadie se va a quejar por un 2,5%, ¿no? Y sobre todo permite recaudar, y recaudar de una manera fácil, genera buen volumen, ¿no? Y no es recesiva, ¿no? Entonces, esa es una primera medida. Una segunda medida es un 3% al paso de los barcos por el canal de Panamá. No es un impuesto al canal, ni es un impuesto, es un peaje realmente, ¿no? Es como un peaje, es como una contribución que se le cobra a los extranjeros, ¿no? Que pasan por ahí. Eso nos dejaría 100 millones de dólares al año. 100 millones adicionales. ¿Le genera dolor al pueblo panameño? Pues la verdad que no. Y tampoco cambia el curso de la actividad, porque ningún barco se va a dar la vuelta al mundo porque le ponen un 3% de peaje. ¿Okay? Incluso en la época de la sequía, los barcos estaban dispuestos a pagar lo que sea con tal que los pasen rápido. ¿Okay? Bueno, luego, y aún así el canal tuvo que restringir. Luego tenemos el tercer punto de contribución, que es la contribución a los turistas, ¿no? 18 balboas por cada turista. Entonces, 18 balboas por turista nos deja 50 millones de dólares al año, y eso tampoco es recesivo, no le afecta al bolsillo del panameño, no cambia, no afecta al sector, no deprime al sector turismo, porque es un porcentaje muy pequeño del presupuesto de un turista, ¿okay? Y ya hay evidencias de ciudades que han puesto tasas de contribución, como por ejemplo la ciudad de San Andrés, que puso una tasa de contribución de 137,000 pesos, que es más o menos como 33 dólares. Y no le ha afectado al turismo en nada. Pero Panamá, que en este momento está en pos de sumar precisamente turismo y que ha iniciado una campaña interesante a través de la Compañía Panameña de Aviación, de la Autoridad de Turismo de Panamá, salir con esto ¿no sería incongruente? No creo, porque el presupuesto de un turista nunca es menos de $1,000, incluyendo pasajes y etcétera, ¿no? Entonces, $18 fijos por un presupuesto de $1,000 no llega ni al 2%, ¿no? Entonces, no es, digamos, es más, ni siquiera el turista se va a dar cuenta, porque eso se incluye en el boleto. ¿Okay? Entonces, ningún turista va a dejar de venir a Panamá, va a cambiar su destino por $18, ¿no? O sea, no. Algo importante que he tenido en cuenta en la propuesta es que sea de una magnitud muy pequeñita, pero que tenga volumen para que se pueda recaudar, pero que sea tan pequeñita en términos porcentuales que no termine afectando la actividad o no termine sesgándola hacia una recesión, o no termine cambiando alguna decisión de compra. Don Ernesto, ¿okay? ¿Usted presentó sus propuestas al legislativo? Bueno, yo hice una presentación exactamente hace una semana. Y estoy elaborando en estos momentos un texto completo, detallado de toda esa propuesta, porque me la han pedido varios diputados, incluyendo el presidente de la comisión, que terminada mi ponencia se acercó a solicitar mi teléfono y que presente mi propuesta, digamos, formal por escrito. Y estoy terminando. ¿Usted ha analizado otros modelos exitosos en otras regiones del mundo y que pudieran aplicarse a Panamá? Sí, bueno, digamos, esta propuesta que yo vengo presentando es como una recopilación de las mejores cosas que han hecho otros países, ¿no? Lo mejor que uno puede hacer es, en una situación de crisis, porque siempre hay que entender el contexto, en una situación de crisis, lo que hay que hacer es no afectar las medidas paramétricas, porque las medidas paramétricas promueven la evasión. Si usted le pone un 5% más de aporte al empleado, van a haber más empleados que le digan a sus empleadores, págame por fuera de la planilla. Es así. Esa es una realidad. Entonces uno tiene que ver lo que ha pasado en otros países
en economía existe un concepto que se llama elasticidad, ¿no? Entonces, justamente, todas estas medidas pasan por recopilar lo que ha funcionado en otros países, que son productos que la elasticidad, es decir, el cambio en la decisión, no llega a darse debido a que es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Y entonces se mantiene, como se dice en economía, una demanda relativamente inelástica, o sea que no cambia mucho, ¿ok? Bien, pero me faltó decirles algunos detalles importantes. También en el Fondo de Recuperación, un 2% de todas las concesiones futuras, ¿no? Cuando nosotros hablamos de 1 o 2%, eso no es material, pero tenemos que sumar, digamos, muchas cuentas, ¿no? Digamos, para juntar una gran cuenta, eso va a resultar de la suma de muchos pequeños aportes. Y existe también una propuesta mía para mejorar las pensiones, que se llama MESI, Mejorador de la Cuenta Individual, MSI, MESI. Entonces, ¿en qué consiste el MESI? Que esto justamente viene de la consulta de Álvaro, de explorar lo que ha pasado en otros países, y ya esto es algo que está, digamos, aprobado por ley en Perú, ¿no? Ya el Congreso de la República de Perú lo aprobó. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿No? Entonces, esto consiste en que se genera un ad valorem al ITBMS, ¿no? Que en otros países se llama el IVA. Entonces, vamos a explicar. Por ejemplo, si usted quiere comprar este producto que vale, digamos, 100. Usted va a tener que pagar 100 más el 7 de ITBMS, 107. Bueno, resulta que con el MESI, con el ad valorem, usted paga 108, uno más. Pero cuando usted paga, pide la factura, da su cédula, y su cédula hace que la factura quede registrada a su nombre y que ese ad valorem de un Balboa vaya a su cuenta individual de pensión. ¿Me explico? Entonces, ese es un sistema muy bueno. ¿Por qué? Porque mejora la cuenta de pensión, la cuenta de aportaciones, y además, que es muy importante, el ciudadano se convierte en un fiscalizador de la factura, ¿no? ¿Por qué? En un fiscalizador de, digamos, de la recaudación. ¿Por qué? Porque él va a ser parte interesada, ¿no? Entonces, hay una parte, digamos, de eso que se está pagando que va de regreso, pero no va a su cuenta bancaria, sino va a su cuenta de pensión. Entonces, ese es el MESI. Con eso la pensión se puede mejorar de 10 a 20% más en el momento de la jubilación, ¿no? Dependiendo de cuánto gaste una persona. Y también existe otro mejorador a través de la cuenta de inversiones, porque hemos sido muy malos manejadores de fondos, o sea, de los fondos de inversión, ¿no? Depositándolos en plazos fijos de los bancos estatales, que nos han pagado, digamos, una tasa muy baja. Entonces, a ver, aquí el tema es que existen alternativas para invertir en índices, no es, digamos, o sea, no especulativos de invierto en esta acción, no, sino en índices, ¿okay? Que tienen una gran cartera de diversificación, como por ejemplo el S&P 500. Entonces, si uno invierte en el S&P 500, invierte en las mejores 500 acciones, pero eso solamente puede ser válido para los fondos de las personas más jóvenes, porque esas personas pueden absorber volatilidad porque tienen 20, 25 años y se van a jubilar todavía dentro de 30, 40 años. Entonces, pueden absorber volatilidad, es decir, las tasas de rendimiento están entre 12 y 15% por año promedio. Entonces, si eso se mezcla con unos plazos fijos, puede resultar a una muy buena tasa para los jóvenes, ¿no? Ese es un sistema que se llama multifondo, fondo agresivo. Cuando la persona cumple 40 años, su fondo pasa a un fondo menos agresivo. Ya no invierte en un índice bursátil, sino invierte en un bono soberano o en bonos soberanos, un portafolio de bonos soberanos mezclado con plazos fijos. Y en la última etapa, cuando ya cumple 50 años, entonces solamente su fondo de inversiones invierte en puros plazos fijos para darle estabilidad y para no poner en riesgo, digamos, su capital, ¿no? Entonces ese sistema también puede mejorar de 10 a 20% más, ¿no? Ahora, sin esos mejoradores, yo hice el cálculo y me salía una cuenta individual que me redituaba el 83.3%,
de tasa de reemplazo, 83.3%, versus el 60% que tenía el beneficio definido. Hice la comparación. Entonces, pero cuando uno ve, justamente como decía Álvaro, las experiencias en otros países, en Chile, en Perú, en Colombia, que tienen cuentas individuales, las tasas de reemplazo, es decir, el porcentaje del último salario con el cual se pensiona la gente, pues es bajo, es 35, 40%. Entonces, ¿por qué mi hoja de Excel a mí me daba 83%? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, encontré que la diferencia está en que en el modelo, en mi corrida, se asumía que las personas trabajaban desde los 23 hasta los 62 años ininterrumpidamente. Y la realidad es que las personas no trabajan ininterrumpidamente. La realidad es que hay paros forzosos o a veces paros voluntarios. Entonces se deja de aportar y se deja de capitalizar. Entonces, frente a eso, yo vengo con una propuesta: seguro de desempleo. De tal manera que si la persona queda desempleada, ¿no?, obviamente tiene que ser un desempleo involuntario, ¿no? La persona queda desempleada, entonces el seguro de desempleo le cubre unos 4 meses, ¿okay? Puede ser 4 meses, pero puede ser 3 también, o puede ser hasta 6, eso más o menos es la práctica general. Le cubre una subvención mensual, ¿no?, para que no se afecte su consumo, el pago de sus deudas, pero además lo primero que le cubre es el aporte a su cuenta individual de pensión. Y con eso, con esos mejoradores, podríamos llegar a tener una persona que se jubila con el 100% de su último salario. Y entonces, ¿qué pasa? La edad de jubilación es irrelevante. ¿Por qué? Porque como es una cuenta individual que se está acumulando todos los meses, la persona decide a qué edad se quiere jubilar. Si quiere seguir trabajando, entonces la corrida le va a decir: ah, no, pues si tú trabajas más, te vas a jubilar con más, porque tu fondo está creciendo y porque se va a prorratear entre menos meses. Si te jubilas temprano, si te jubilas joven, te jubilas con menos cantidad. Entonces cada uno decide. Nosotros tenemos un paradigma, don Álvaro, y es que creemos que todas las personas se tienen que jubilar a la misma edad. ¿Por qué? Pensémoslo bien, ¿por qué? Habrá personas que quieren trabajar más, dejémosla. Otros que quieren trabajar, quieren retirarse más temprano, dejémoslos. Una última pregunta, porque el tiempo ya se nos acabó, y es más que nada manera de docencia. Hay un gran sector de la población que, ante la falta de comprensión de cómo funciona el sistema, piensan que los temas de corrupción son los que han generado que hoy tengamos esta situación en la Caja de Seguro Social. Me gustaría que usted explique si directamente que en el ministerio tal, en una obra, se robaron o coimearon X cantidad de millones de dólares, que en el otro ministerio, que en tal gobierno, en otra institución pasó lo mismo. Tiene que ver directamente con que hoy la Caja de Seguro Social tenga ese problema de déficit que no permite que se pague en los próximos años las pensiones a las personas que ya tienen, que están cobrando las mismas o que están próximas a pensionarse. Brevemente, su opinión al respecto. Sí, mire, es verdad, existe una gran decepción de la sociedad civil respecto de la gobernanza que hemos tenido de nuestro sistema de gobierno, porque pues gobierno tras gobierno nosotros escuchamos noticias de corrupción, no se resuelven los problemas de la sociedad y todo eso genera desconfianza y decepción, frustración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la corrupción? La corrupción es como un cáncer, ¿no? O sea, es algo que va carcomiendo diferentes, digamos, esferas de los gobiernos, de los poderes del Estado, y termina afectando a todas las entidades, ¿no? Entonces, cuando hay la corrupción se alimenta de dos insumos importantes. El primero es la falta de transparencia, ¿no?
la falta de transparencia, y el segundo es el despilfarro. O sea, cuando la gente cree que hay dinero, entonces se alimentan unas expectativas de que todos quieren su, como decimos en Panamá, que hay para mí, ¿no? Entonces, y eso termina afectando a todas las entidades, incluyendo a la Caja de Seguro Social. O sea, nadie se salva, ¿no? Entonces, y ahí básicamente lo que ha empezado a funcionar en otros países es, primero, cambiar las reglas, ¿no? Poner reglas que funcionen. Segundo, mejorar la transparencia. La transparencia es bien importante. Los canales de denuncia son bien importantes, pero canales de denuncia con capacidad de fiscalización. Y tercero, muy importante también la austeridad, ¿no? Porque cuando se empieza a gastar de más, empiezan, digamos, a aparecer los intereses oscuros y los intereses perversos. Entonces, yo creo que no, la sociedad no, digamos, tiene esa gran frustración y decepción, y eso coincido en que lleva a confundir, digamos, la percepción que tiene acerca de los problemas de la Caja de Seguro Social, ¿no? O sea, realmente este es un problema financiero, ¿no? Obviamente ha sido contaminado por malos problemas de gobernanza y otros elementos, pero básicamente es un problema financiero, y en la medida en que podamos los analistas hacer un poco de docencia para seguir explicando y seguir aportando con mecanismos de solución, por lo menos de mi parte, yo lo haré con mucho gusto. Muy bien, don Ernesto, gracias por darnos la oportunidad una vez más de conversar con usted. Muy buenos comentarios en redes sociales en torno a los planteamientos que usted ha hecho. Ojalá sean valorados por la Comisión de Salud de la Asamblea y tomados en cuenta algunos de ellos para